Mire cómo dice allí la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si usted nota, no dice que Dios te despojará del peso. Dice que es tu responsabilidad despojarte del peso y del pecado que nos asedia. Diga conmigo: nos asedia, nos acecha, nos asedia, nos persigue el pecado. Mira la importancia, gracias, la importancia que es el apóstol Pablo, el que escribió aquí Hebreos, nos está hablando de una carrera. Si pueden quitarlo de ahí, hermanos, de una carrera. Diga conmigo: carrera. En otra traducción dice: la vida se trata de una carrera. Una carrera que hay que correr hasta obtener la coronación. Hay cosas en nuestras vidas que van a ser realizadas si nosotros corremos la carrera correctamente. Lo que queremos lograr, donde queremos avanzar, el sueño que queremos ver cumplirse, es como una carrera. Usted ha visto las competencias de carrera que hacen en el campo y pista, ¿no? Corren, pero ¿quién se lleva la coronación? ¿Todos los que corren? El que gana. Así que solo los que ganan acceden a la coronación. Si tú no ganas, si tú no corres, si tú no te esfuerzas, no va a ser coronado ni va a recibir el galardón. Ahora, el apóstol Pablo, o el que escribió Hebreo, habla de dos cosas interesantes. Dice: despojémonos de todo peso, y luego dice: y del pecado. Fíjese que no menciona el pecado primero y luego el peso, porque resulta que el peso, que conlleva distracción, es lo que nos lleva a la plataforma para el pecado. Cuando nos dejamos cargar de cosas que no son pecado, terminamos pecando. Porque esas cosas que nos cargan, que nos distraen, que no son pecado, nos hacen lentos espiritualmente. Y en esa lentitud tendemos a adormecernos y a dormirnos espiritual. Y cuando venimos a despertar, ya estamos pecando. Así que es tan peligroso el cargarse con cosas que no debemos cargar como pecar. El pecado es lo que te aparta de Dios. Dile a alguien: el pecado te aparta de Dios. Cuando tú pecas, eres separado de la santidad y la presencia de Dios. El pecado, dilo otra vez: el pecado te aparta de Dios. Y vivir una vida apartada de Dios es horrible, porque el alejarte de Dios te está alejando de la fuente de vida, te está alejando de la bendición, de la prosperidad, de la paz, del gozo, de la salvación. Todo lo que conlleva los beneficios de estar con Dios no estarán contigo. El pecado, dile a alguien: el pecado te aparta de Dios. Pero el peso es lo que te hace lento para cumplir tu llamado. Dile a alguien: el pecado te aparta de Dios. El peso te hace lento para cumplir tu llamado. Es decir, te atrasa. Hay cosas en tu vida que no son pecado, pero son atraso en el propósito de Dios para ti. Y en vez de tú estar adelantado espiritualmente, vive atrasada y atrasado. Y en vez de estar en un nivel espiritual por encima, está por debajo.
No estás pecando, pero estás atrasando. No estás pecando, pero no eres fructífero. No estás pecando, pero no avanza y te sientes estancado espiritualmente. Y el apóstol, el que escribió Hebreo, dice: quiten de vosotros todo peso, despójense de todo peso. Despojarse, quitarse algo. Quitarse algo. ¿Qué tú haces cuando la ropa está sucia? Te despoja de ella y te pone ropa sucia. Es tu responsabilidad despojarte de las cosas que no te dejan avanzar. Es tu responsabilidad despojarte de amistades, conexiones con personas que son atraso espiritual en tu fe y en tu base con Dios. Tú tienes que despojarte tú. No es que Dios, aleluya. Sigo paro. A veces cuando tú entras a un restaurante, esos restaurantes clásicos, caro, tú entras con co, y a veces el que te sirve, al que está recibiéndote, te quita el co y te lo pone a donde van los co. O entra a una casa de esa inglesa muy educada y te dice: venga, y te quitan el co. A mí no me lo han hecho todavía, pero te quitan el co y te lo ponen en un lugar y te dicen: puede pasar por favor a la cena. Eso es alguien que te está despojando de un co, del traje. Pero en el caso de nosotros, Dios dice que Él no es el que te va a despojar. Él dice: despójate tú de lo que tú sabes que permitiste que te cargara. Yo no puedo despojarte del peso porque yo no conozco cuál es el peso tuyo. Tú eres quien sabe lo que te está cargando, lo que te está pesando, lo que te está haciendo lento. Por ejemplo, yo corría bastante rápido y corro un poquito, no tanto, pero corro un poco más, un poco menos. Pero si yo me pongo esta bocina en mis hombros, yo no seré tan ligero como sería sin esa bocina. Esa bocina no es un pecado, pero es un peso. Me hace lento. Y yo quiero decirle a alguien: agilízate en las cosas de Dios. Dios te trajo para dos cosas en esta tarde. La primera es esta: Dios te trajo para que te agilice, para que corte de tu vida toda amistad, toda conversación que ha hecho un peso espiritual en tu vida. Porque Dios te llamó a correr una carrera y Él no quiere que tenga peso en tu corazón. Hay muchas cosas que son peso que hoy no tengo el tiempo de hablarla, como por ejemplo el orgullo, la vanidad, la arrogancia, la amargura, la lujuria, cosas por ejemplo la distracción es un peso espiritual que no te deja acceder a las visiones del Espíritu Santo de Dios. Pero el Señor me habló anoche y me dijo: háblale y dile que tienen que despojarse de todo peso. Cuando el diablo no puede hacerte pecar, te carga con trabajo, te carga con cosas que no son pecado, pero te atrasan espiritualmente. Y de pronto lo que tú no llamas pecado termina haciéndote pecar, porque ya tú no oras porque está cargado, porque ya tú no tienes tiempo para estar con Dios porque está cargado. Pero Dios te trajo hoy aquí para decirte: despójate de todo lo que produce una carga, sea dinero, sea oportunidad, sea lo que sea negocio. Despójate, suelta lo que sea, porque lo que tú vas a ganar, la coronación que tú vas a tener, es más grande que todo peso. Dile a alguien: descárgate. Dile: es tiempo de que te despoje. No puedes avanzar en las cosas espirituales con peso. Despójate. Despójate de toda actitud negativa. Despójate de toda mentira, de todo chiste. Despójate de todo. Hazte liviano. Aliviana tu vida. Agilízate para que sea rápido, para que corra con paciencia la carrera, para que llegue a tu coronación,
para que el propósito y la voluntad de Dios tú la puedas ver y la promesa de Dios tú la puedas tener en tu vida. Alguien alabe a Dios. Despójate, dile a alguien, despójate. El pecado no puedes jugar con él. No puedes pretender estar en la presencia de Dios en pecado. No, la presencia de Dios no va a estar donde hay pecado. No puedes hacer eso. El pecado te separa de Dios. El pecar nos separa de Dios. Hay tanto ejemplo de cómo el pecado nos separa de Dios. Muchas batallas fueron perdidas porque quienes la peleaban estaban en pecado ante Dios. Lo voy a decir. Muchas batallas fueron perdidas porque quien la peleaba estaba en pecado delante de Dios. Israel y Josué perdieron la batalla frente a un pequeño ejército llamado Jaí porque había anatema. Cuando tú te vas a la batalla sabiendo que está mal delante de Dios, tú eres un torpe, porque tú quieres avanzar sin fuerza. Si no tienes respaldo de Dios, no podrás avanzar. Ninguna de tus batallas van a ser vencida por ti si tú estás en pecado. El que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Yo no estoy aquí, yo no soy un sacerdote para que usted me confiese su pecado. Su pecado confiéselo delante del Señor de los cielos. Ninguna batalla será librada por ti si tú no estás bien delante de Dios. Los filisteos vencieron a Israel y tomaron el arca de Dios, Diana, porque Elí y sus hijos estaban en pecado delante de Dios. El pecado te hace caer de rodillas frente a enemigos débiles. El pecado te atrasa, el pecado te hace retroceder, el pecado detiene el fluir, la bendición, la unción del Espíritu Santo de Dios. Donde hay pecado, hay atraso, hay miseria y hay estancamiento. Pero donde hay arrepentimiento, hay nuevas oportunidades y un fluir fresco del Espíritu Santo.